nos explicó cómo trabajar y planificar, ¿verdad? Y nos dio los pasos. Ahora nos quiere cambiar, que no, que ahora es por proyecto, que no tenemos que planificar como lo hacíamos anteriormente, y los maestros andan locos. Y también andan locos pidiendo la explicación a don Rubén, que por favor los oriente y que digan cómo es que van a planificar en este año escolar. Ya llevan un mes, don Rubén. Aquí los enviábamos a que hasta compraran los registros por adelantado para cuando llegara el año tuvieran su registro, y como los registros llegaban tarde, hacían una inversión de una sola vez, porque cuando llegaban tarde el otro año y eso les servía, ya estaban ajustados. Los que le llegaban tarde se convertían en que llegaron temprano porque lo utilizaban para el año siguiente. Pero ahora, usted que enredó esa tripa, desenrédelo para poder hacer ese mondongo. Buenos días, don Julio. Buenos días a los televidentes de todo el país, los que están pues a nivel local y los que a nivel internacional también están con nosotros, don Julio. Sí, ahí está más inciso, Pizarro, seguro. Don Julio, mire, sin dudas, y usted tiene la boca llena de razón cuando dice que nosotros, hasta que enredaron el asunto desde arriba, pues estuvimos presentando a los docentes pues la forma correcta en la que se planifica, y aunque también la planificación de proyectos es una forma correcta, la establecida, los que han enredado la cosa son los que siguen dando la información de boca en boca a los profesores. Por eso, lo que voy a hacer hoy es, para poder cumplir un poco con la responsabilidad que usted me restriega en la cara siempre y que los docentes demandan, es tratar de socializar un poco esa parte de los proyectos y esas informaciones cruzadas que hay, que los docentes todavía están cogiendo pela con eso. No, déjeme aclararlo, Rubén. Usted sabe que este espacio cada día tiene un orientador diferente. Yo vengo con un orientador diferente y usted es el que los miércoles le habla de esta parte académica. Entonces, los docentes me escriben y me dicen, pero dígale a don Rubén que nos oriente de cómo es que vamos a hacer para planificar ahora, porque como el programa ha mantenido la línea siempre de informarnos cómo hacer las cosas, y ahora entonces estamos en que no sabemos en qué pie estamos parados, y nosotros confiamos en ustedes, entonces queremos que nos orienten. No es lo que nosotros hemos hecho aquí todo el tiempo, es siguiendo las normas y los protocolos que ha establecido el ministerio. Ahora, si los cambian y no lo hacen de manera ordenada y correcta, entonces por eso es que está la incertidumbre de ellos y también de nosotros, porque no queremos dar una información que no sea la cierta. Así es. Pero ellos han estado exigiendo que, como ustedes en esa área, la parte académica, en la parte de la planificación, es el que lleva este tema en este espacio, han estado solicitando que los oriente, y por eso es que yo he hecho esa introducción, pero no, eso es para solamente darle un poco de ánimo. Usted sabe que este programa se debe a la gente, y la gente es que pone los temas. Y por Así eso, es. usted y yo, por eso, ayer, don Julio, que estuve en San Francisco de Macorís, ayer y antes de ayer, pues la gente siempre refería a este programa. Siempre refería a las informaciones que damos, y saludarles a todos, don Julio, en especial a los directores de Nagua, que ayer me dijeron, varón, mire, démele saludos. Aquí, ese era el grupo que estaba en San Francisco de Macorís, los directores de Nagua en San Francisco, a José Antonio Rivas, a Carlos Gerard, a Miguel Ángel y a Maribel Venturas, de parte de José Antonio, director de la escuela Placer Bonito en Río Jagua, allá en Nagua. Así que para él y para todos los directores que estuvieron por ahí ayer, pues saludarles, entre ellos Lisa, que la veo en el chat, que está con nosotros y estuvo ayer en Lisa de la Rosa, allá en San Francisco de Macorís, en la Universidad Nordestana.
Saludos y abrazos para cada uno de ellos. Saben que este espacio está a su disposición siempre para orientarlos y también para que nos orienten. Amén, así es, sin dudas. Por eso, don Julio, voy a presentarle de inmediato esta parte, si usted me ayuda para poder hablar un poco sobre esta dificultad o esta modalidad de planificación, que es la que se ha priorizado para este año, pero que los docentes, pues quizás tienen algún tipo de dificultad, y yo no voy a meter el bisturí muy profundo para no entrar en algunas contradicciones, pero sí concienciar pues a los docentes para que vean en qué consiste esto y que aunque ha sido una estrategia que se ha priorizado, es decir, las otras son válidas, pero hay una sugerencia de que también esta se tome en cuenta, aclarar un poco eso, porque no puede alguien quitar lo que la normativa establece, de boca no puede hacerse. Por eso, la planificación por proyecto es una de las formas que tiene el docente para planificar, y se sugiere que durante este año escolar, pues pueda hacer 1 o 2 proyectos. Por eso, y esa es la portada de el material, del referente de planificación por proyecto. Perdón, joven, antes de que Sí, usted comience a desarrollar, para ir por partes. excelente. Antes planificábamos por... No, teníamos las modalidades para contestar su pregunta. Está la planificación de unidad, que es cuando usted planifica un indicador de logro de una competencia específica, y que ese es el fundamento, la primera modalidad, es el primer criterio que existe. Entonces existe también la forma de articular y también la forma de integrar contenidos. Y para integrar contenidos existen otras modalidades, entre las que está proyecto. ¿Qué sucede? ¿Cómo planificábamos antes? Siempre la forma de planificar es por unidad, no por unidad de aprendizaje, porque unidad de aprendizaje es otra estrategia de articulación de áreas. Por unidad es el criterio fundamental, dice el diseño curricular. Y si vas a articular o a integrar, entonces tienes la unidad de aprendizaje, tienes los ejes temáticos y tienes los proyectos en sus diferentes modalidades. ¿Cómo planificábamos antes? Repito, por unidad, planificando el indicador de logro que voy a calificar por mis contenidos, le hago actividades, cuando evalúo esas actividades al indicador del que partí, lo califico. Criterio fundamental. ¿Y qué se había priorizado? Casi siempre, cada año, pues el Ministerio de Educación, de las estrategias de articulación y de integración, prioriza una, para que además del criterio fundamental, que es la planificación de unidad, el docente utilice la integración o la articulación utilizando entonces la estrategia que ellos han priorizado. Hasta ahora, la más común era la unidad de aprendizaje para cuando ibas a integrar. Hasta ahora. Este año se está priorizando planificar por proyectos, porque el docente se casó con unidad de aprendizaje. Entonces, para que también aprendan a planificar por proyectos, no están dejando de lado, no están diciendo que no son válidas. La fundamental, que es la de unidad, la individual, o de las de articulación, ni el eje temático ni la unidad de aprendizaje dejan de ser, sino que conviven. Pero si vas a integrar o articular, entonces la orientación es que lo hagas por proyecto durante este año escolar, para que aprendamos. Las otras son válidas. Muy bien. ¿Usted puede decirme que para que el docente entonces vea cuál es la diferencia fundamental entre la planificación por unidad y por proyecto? Excelente, excelente, claro que sí, con gusto, y lo hacemos ahora mismo. Lo que nos muestra el documento normativo de la planificación es que estos pasos serían los de un proyecto, ¿verdad? La identificación, la definición, la planificación, la ejecución, la clausura
y la evaluación retroactiva, o sea, un recorrido a lo que se hizo para evaluar el proyecto. Esto lo tiene la mayoría de los docentes o todos en el material. Procuramos siempre no hablar de forma valorativa, sino de lo que está en los Vuelva documentos. atrás, don Rubén, vuelva atrás para Ahí estamos. identificación. ¿Identificar qué? Identificar la problemática que se va a resolver, identificar la idea de proyecto, tener claro cuál es la idea que tienes a partir del contexto y del interés, ¿sí?, para hacer el proyecto. Entonces, primero es, bueno. Primero es identifico. Así es. Después, Antes en la planificación anterior, teníamos que primero era la competencia, ¿verdad? sí. Ahora es y luego viene la definición. ¿Qué es lo que vamos a definir? Es el enmarque, o sea, en qué consiste este proyecto, qué es lo que vamos a hacer con esto. Y les pongo un ejemplo sencillo. Imaginemos que en el sector en que vives se quema una casa. Entonces, ya ahí hay algo que se enteraron los niños que es del interés de los estudiantes y que puedo aprovecharlo, identifiqué ese elemento que me puede permitir integrar o articular varias áreas porque son dos cosas diferentes. El diseño curricular te habla de 3 criterios que se mantienen desde los fundamentos del currículo. El fundamental es el individual, el siguiente es el de la integración, que es cuando yo integro una cosa con otra, y el tercero es la articulación, o sea, van separados, pero unidos por elementos, ¿sí? Van cada uno en su lado, pero uniendo elementos. Ahí se articulan, van caminando como si fueran los pasos. Entonces, identifiqué una situación que me parece ideal para yo enganchar los conocimientos que tengo que desarrollar en los estudiantes según el rigor curricular. Se quema la casa en el sector, todo el mundo sabe que entonces el docente identifica esa idea de proyecto y puede entonces definir, bueno, aquí, según lo que me toca desarrollar en los muchachos en el rigor curricular, veo que yo puedo utilizar este asunto, ¿verdad? Porque la competencia es lo que me tiene que dirigir, no lo que los muchachos quieran aprender, sino lo que tienen que aprender. O sea, bueno, como yo veo que esta situación está, yo la defino porque me toca trabajar algo relacionado. Sí, yo tengo unos indicadores que tengo que trabajarlos ahora, que puedo utilizar estos contenidos, pero al mismo tiempo entendemos que yo de ciencias de la naturaleza, que puedo pues trabajar una especie de materiales, de tipo de materiales, de este tipo de contenidos, ¿verdad? Pero yo entiendo que ciencias sociales también tiene que trabajar esa parte de ambiente, de no tirar basura, de cuidar algunas cosas. Entonces, ciencias sociales y ciencias de la naturaleza se integran o se articulan para planificar el aprendizaje que ambos tienen que desarrollar en sus muchachos, utilizando el contexto, utilizando la situación que pasó, que fue la quema de la casa, y definiendo ambos cuáles cosas de las que les toca hacer entran en ese proyecto que quieren hacer y le dan respuestas a las competencias sociales y de naturales. Entonces se sientan, planifican y ejecutan, y esto se lo voy a mostrar ahora, don Julio. Esta parte de definición de cada uno de esos pasos está ahí, pero entonces, ¿qué sucede? Y déjeme el puntito ahí para yo mostrarle más gráficamente lo que acabo de decir en breve. Esa es la definición de lo que vemos, de lo que usted nos preguntó, ¿verdad? Que es la parte de la propuesta, de identificar la propuesta, en la definición, pues esa parte de seleccionar en función de lo que tengo que hacer, la planificación, la ejecución y demás. Ese no es el punto. Entonces, ahí volvemos, proyectos. ¿Qué es lo que nos dicen los diseños curriculares? Que las estrategias de planificación para favorecer la articulación de las áreas de conocimiento son estas: la unidad de aprendizaje, los proyectos en sus 3 modalidades y los ejes temáticos. Son estrategias para
articular áreas, sí, no para trabajarlas de manera individual. Entonces, el diseño curricular me dice, primero, que el criterio fundamental, y eso está en la página 41, es el que acabamos de decir, la unidad, pero para la parte de las otras dos modalidades, que es la integración y la articulación, entonces nos dice que esas son otras, que ese es otro de los criterios. El criterio es la articulación, así como la integración, así como la articulación de saberes disciplinarios. Por tanto, como voy a asumir uno de estos otros criterios, que es la integración o la articulación, entonces me tengo que valer de uno de estas modalidades de planificación, porque son para eso, para favorecer la articulación, no son para otra cosa, no son para trabajos individuales de las áreas, sino para articular áreas. Por eso la matriz que presenta de manera oficial el Ministerio de Educación es la correcta, es la que plantean los diseños curriculares, don Julio. Y me alegra mucho y creo que incidió bastante este programa en que esos cambios se hicieran, porque todos los docentes saben que antes era inverso. Antes la matriz que nos presentaban para las estrategias de articulación, como la unidad de aprendizaje, era una estrategia, un organizador que tenía la situación de aprendizajes arriba, primero. Y no es así, porque eso se contradecía con los diseños curriculares. Insistimos bastante y creo que el ruido llegó, y esa es la forma correcta. Entonces, como los docentes ven ahí, don Julio, cualquier cosa usted me interrumpe, ve la identificación del centro, del grado, sesión, el título del proyecto que van a realizar, qué duración tiene y cuáles son las asignaturas que van a integrarse. No son todas las asignaturas. Pueden ser dos o puede ser una, pero integrando. Es decir, una intradisciplinar quiere decir que si yo tomo un indicador de razón y argumenta y un indicador de comunica, yo estoy articulando dentro de la misma competencia interdisciplinar, porque el indicador de razón y argumenta me va a pedir un contenido de numeración, pero la de comunica posiblemente me está pidiendo o me va a pedir un indicador de geometría. Entonces yo voy ahí a integrar de manera interna en matemáticas, pero ¿cómo? Tomando contenidos diferentes, o sea, de diferentes ejes que me dan respuesta a indicadores diferentes de competencias diferentes. Por eso... Pero usted ha dicho algo, don Rubén, ¿verdad? Adelante. Integro, asignatura. Pero sí, tenemos entonces que en secundaria y en primaria se maneja diferente. Me explico. En secundaria yo estoy en área, yo soy maestro de ciencias naturales y usted es maestro de ciencias sociales. En primaria yo soy maestro de ciencias naturales y soy también maestro de ciencias sociales, en el primer ciclo especialmente. Sí. En el segundo ciclo uno ha pedido que si se puede que roten, pero tú sabes muy bien que en todas las escuelas no tienen esa facilidad. Explíqueme entonces, en un caso y en otro, cómo trabajo con esa integración de esas áreas. Excelente. Si en primaria usted diría, bueno, si usted es de primer grado, se junta con los maestros de primer grado, suponiendo que haya más de una sección. Si es en secundaria, si usted es de ciencias naturales y yo de ciencias sociales, bueno, ahí sería mucho más fácil porque existiría. Explíquenos un poco cómo hago esa integración. Excelente, don Julio. Para primer ciclo no se ha priorizado los proyectos por la condición de la edad de los estudiantes, por tanto, el docente seguiría trabajando con unidad y cuando vaya a integrar, pues el docente pues, podría hacerlo en la modalidad siguiente, que va a responder esta pregunta que usted nos hace, don Julio, porque es una realidad. Pero ¿qué sucede? Como lo que tú integras son áreas, no profesores, como lo que tú integras son o articulas, si fuera articulación, son áreas, no los docentes, en
en un grado, imaginemos sexto, quinto grado, donde un docente, donde no roten, algunos que todavía tienen el error, algunos centros, el error de no rotar en segundo ciclo, pero si no rota, imagínese a alguien que esté en quinto, pero como él debe dar todas las áreas, en función de la identificación, puede decir, pero mira, yo puedo hacer un proyecto que me integre, Las pues, 12, sí. exactamente, 2, 3, 4 áreas, las que me permita la idea de investigación que tengo o la idea de proyecto que tengo. Entonces, como docente, yo hago ese proyecto para consumo propio, integrando esas áreas, y cuando vaya a trabajar ese proyecto le doy respuesta a esas dos áreas. Las demás áreas que también yo trabajo en quinto grado, que no entran en ese proyecto, yo tengo que seguirlas trabajando por unidad, no por unidad de aprendizaje, que es el error grande. Unidad de aprendizaje es una estrategia igual que proyectos para integrar, no para trabajar individualmente, por unidad. Primer párrafo, como lo describe, ¿verdad?, el diseño curricular en la página 38, 37, perdón, de primaria, 81, 85 de inicial, 41 de secundaria. Entonces, como docente de quinto, cuando tengo una idea de proyecto, cuando tengo una situación interesante que yo puedo aprovechar, yo tengo que decir, pero venga, ahí yo puedo integrar en una sola planificación los conocimientos de ciencias de la naturaleza, de sociales y de formación humana. Voy a hacer un proyecto articulando o integrando los conocimientos. Voy o vamos a hacer dependiendo si hay un solo quinto o si hay más de uno. Si hay más de uno, no debo de integrarme con los otros maestros de ese mismo grado. Por ejemplo, en una escuela que hayan 3 sesiones de quinto grado, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no sería el proyecto entonces entre esos 3 docentes de ese grado? Excelente su pregunta. Sería lo ideal y es lo aconsejable, y ahí es donde entra el director, donde entra la coordinación docente para procurar que esa identificación de proyecto pues cubra a las 3 sesiones de quinto grado. No podemos obligar a un docente, ¿verdad? Porque ahora hay siempre hay un desorden, que cada uno pues está trabajando. Tú tienes 3 quintos, don Julio, y hay uno trabajando una cosa en matemáticas, otro quizás trabajando algo diferente, y en el quinto C algo diferente. Entonces ahí entra el líder del centro, que no puede ser un líder administrativo, para asegurar de que mis 3 sesiones de quinto entonces estén de acuerdo, se pongan de acuerdo y planifiquen un proyecto para los 3 quintos, porque la misma situación de identificación de proyecto pues ataña a la población completa de los 3 quintos. Por eso es interesante esa pregunta, porque eso es lo correcto, que las 3 sesiones entonces planifiquen, ¿verdad?, esas 3 asignaturas que decidieron integrar y le den vida a ese proyecto. Pero ojo aquí, don Julio, ojo aquí, no es forzar a entrar a educación física, no es forzar a entrar a inglés, porque no cabe. O sea, a partir de la realidad, no cabe. Si no cabe, no cabe. Entonces, hago el proyecto con esas 3 asignaturas que entran, don Julio, no sé si me sigue, pero las demás... ¿Te está poniendo eso como un ejemplo, o que no cabe en educación física o no cabe en inglés en la nueva planificación? No, es como un ejemplo, ¿verdad? Muy Es bien. como un ejemplo, porque habrá una situación, habrá un proyecto, una identificación de proyecto en donde cabe educación física, pero no cabe matemáticas. Exacto. Conforme lo que yo tengo que trabajar, porque yo tengo un rigor curricular establecido y no puedo intentar desarrollar lo que yo quiero. Mira, allí se murió un ratón, voy a aprovechar eso para hablarles del ratón y de las... No, yo tengo que ver primero si en lo que me toca hacer, en las asignaturas que yo soy responsable, algo me vincula para que eso que yo quiero hacer me le dé respuesta a lo que tengo que hacer, porque al final de la jornada mi responsabilidad es desarrollar lo que está en el rigor curricular. Yo utilizo, como dice el diseño curricular en la página 102, el contexto como apoyo. No me determina los aprendizajes, es apoyo para los aprendizajes que ya están determinados,
y redactados en las competencias a través de sus indicadores de logro, como nos dice la ordenanza 2217 en su artículo 12. Entonces, en esta matriz, ¿qué es lo que vemos? Bueno, si son 4 las áreas vinculadas, que en las asignaturas vinculadas en ese proyecto, irían ahí los 4 nombres de esas 4 asignaturas. Si fuera más, pues entonces se le añadiría una casilla. ¿Y quiénes son los docentes de ese proyecto? Si fueran 2 asignaturas, entonces se iría aquí matemáticas y educación física. Por ejemplo, profesor Julio Batista y profesor Rubén Franco. Son esas 2 áreas las que componen ese proyecto y son esos los 2 profesores. Si fuera una planificación de proyecto de una sola área, entonces iría matemáticas nada más. El profesor Julio Batista, sencillamente aquí abajo, aquí debajo, donde estamos, irían las asignaturas, ¿verdad? Matemática, lengua española, matemática, educación física. Ahora aquí, las competencias fundamentales, o sea, ¿qué se espera desarrollar en ellos en la forma de la descripción? En la comunicativa, lo que es. En la, sí, las que entren allí. Y en las específicas aquí son de las áreas, a cuál o cuáles, conforme a la cantidad o la amplitud del proyecto, voy a tomar. Espérate. En educación, en ciencias sociales, ubicación en tiempo y el espacio. En ciencias de la naturaleza, aplica los conocimientos, los fenómenos. Esas 2 son las competencias específicas. Y mis indicadores de logro, entonces, ¿cuáles son? Están clarísimos en los registros de grado. Si yo tomé esta competencia, que es la ubicación de tiempo y el espacio, entonces el indicador que se me relaciona, que vincula el aprendizaje que yo tengo que lograr, entonces ese indicador va ahí. Y de esta otra competencia de ciencias naturales, y estoy poniendo ejemplo nada más, iría entonces en donde va ese indicador. Por tanto, mis aprendizajes serán lo que dice este indicador de ciencias sociales y lo que dice este indicador de ciencias de la naturaleza. Entonces aquí igualaría las mismas 2 asignaturas o las 3 que estoy vinculando. Y ahora, ¿cuáles son los contenidos? En el caso de ciencias sociales, ¿qué contenido me pidió este indicador de logro en ciencias sociales? Entonces lo busco aquí. En concepto me pidió en procedimientos y en actitudes y valores Y ahora bajo la siguiente asignatura, ciencias de la naturaleza, ¿qué me pide ese indicador de logro como mediador para desarrollar esa competencia que estoy pues desarrollando en el muchacho? Bueno, entonces aquí el conceptual que me pide y está en la malla curricular, o sea, me lo pide el indicador, lo busco en la malla curricular, el conceptual que me pide, el procedimental y el actitudinal. Entonces, a partir de eso, hago la situación de aprendizaje que el proyecto lleva. Este es el esquema que está en los referentes de planificación. No importa lo que nos hayan dicho, eso es lo que está allí, ¿verdad? Entonces, ya con esto hago la situación de aprendizaje que es como llamamos en el diplomado, ¿verdad? Es el enmarque de qué se va a hacer con un enganche integrado, ¿sí? Donde hago una situación según el diseño curricular, pues significativa, o sea, que le haga sentido a los estudiantes y que eso les permita a ellos conectarse con los aprendizajes que ya seleccioné, que les toca a ellos desarrollar en el diseño curricular. Ahora, don Julio, hay una dificultad en lo siguiente. Algunos docentes entienden o les han dicho que es un proyecto en los que tienen que entrar todas las áreas. Y no es así. El Ministerio de Educación nunca ha dicho eso. Va a entrar el área o las áreas que entren. Las demás no se esfuerzan. Las demás se siguen trabajando por unidad, y hago el énfasis en eso. Se siguen trabajando por unidad de manera independiente y desarrollando los aprendizajes que están. De igual manera, docentes nos han dicho, bueno, pero es que a veces cuando yo voy a trabajar el proyecto y el contenido
que me tocaría entrar en ese proyecto tiene un prerequisito, es decir, lo que me tocaría entrar en ese proyecto es, por ejemplo, la división, pero yo no he dado la multiplicación, yo no he dado la suma, ni he dado la resta, que van antes que la división. Entonces, ¿qué hago allí? Respondo, ¿verdad? Por eso es que el proyecto no te guía, tú guías el proyecto. Es sí lo que yo tengo que hacer, lo que me toca hacer, lo que corresponde hacer, entra en el proyecto. No es mediante la operación Force, no es que el proyecto me obliga a ir a buscar las ecuaciones de segundo grado y entonces tengo que meterlas porque el proyecto me lo pide. No, si tú no has dado las ecuaciones de primer grado, y repito, son ejemplos, tú no podrás dar las de segundo grado. Por lo que en ese proyecto no entra matemáticas. ¿Por qué? Porque lo que al docente le toca dar todavía no entra en ese proyecto. Entonces, no, a matemática hay que volarlo. Ese proyecto, si se va a hacer, hay que hacerlo con las áreas que entren, porque son vinculantes, pero por si el aprendizaje que les toca desarrollar es el del momento, es el que al profesor, es el que al docente le toca. Si no, no puedes, porque no puedes dar lo que está diseñado para la semana que viene, darlo hoy y lo de hoy, volarlo, porque si el prerequisito no está, no podrás dar o no podrán entender, aprenderse lo que les corresponde. No sé si me di a entender ahí, don Julio. Sí, di el asunto de Force. Pero también pudiera surgir la siguiente pregunta. Bueno, usted dice que puedo integrar áreas. Supóngase que integre matemática con ciencias naturales, ¿verdad? Sí. Y que el tema que estoy trabajando, qué sé yo, sean las vitaminas, los nutrientes, y que me hablen de porcentajes, ¿verdad? Que me hablen de porcentaje. Entra matemática. Yo Sí, estoy hablando de naturales, ¿eh? así es. Pero, como usted lo dice, pero resulta que yo como maestro de naturales no tengo que enseñarle a calcular por ciento, sino a utilizarlo. El de matemática es quien tiene que realizar esa tarea. Pero resulta que, como usted dice, no han llegado a utilizar los por ciento. Explíqueme entonces cómo resuelvo esa situación. Excelente. Bueno, si antes de los por ciento, ¿verdad? Según la organización de los indicadores de logro, yo debí ver X y Y contenido para desarrollar esos Recuerde aprendizajes. que yo soy de naturales y usted de matemáticas. Sí, explico esta parte porque usted quiere como ciencias de la naturaleza que integremos el área o yo Sí, quiero integrar con usted, pero sí. sucede que los contenidos que yo debo trabajar ahora no entran porque usted lo que necesita es que yo utilice los porcentajes, pero como yo no le puedo entrar a los muchachos los porcentajes, por ejemplo, ¿verdad? Sin antes haberles visto esto y esto, no puedo volar a porcentajes porque es verdad que cabrían ahí, es verdad que caben en ese proyecto, pero mis muchachos no están en condiciones de asumir todavía los porcentajes porque antes de eso yo debía enseñarles, por ejemplo, a sumar o a conocer los números o a multiplicar. Y como no lo he hecho, entonces es cierto que tú necesitas en ese proyecto a matemáticas con los porcentajes, pero no lo puedes usar, no la puedes meter, porque matemática no está No a ese sería proyecto. no sería, don Rubén, que yo como maestro de ciencias naturales y usted como de matemática, eh, coordinar que, por ejemplo, que yo el cálculo de los porcentajes de los nutrientes, ¿verdad? Que debe ingerir un estudiante diario para mantener una buena salud, coordinarlo de que esa parte yo la trabaje después que usted haya trabajado los porcentajes como maestro de matemáticas. Esa parte se coordina. ¿Pero cómo?
entonces metiendo en el proyecto, don Julio, ¿verdad?, los indicadores de la suma y la multiplicación, por ejemplo, ¿verdad? Para que en ese proyecto yo sí vamos a llegar al porcentaje, a la parte de los porcentajes, pero tiene que haber un margen entonces para yo en ese proyecto y en el tiempo desarrollar las cosas que son prerequisitos de los porcentajes. Exacto. ¿Verdad? Y entonces, sí, entrando allí los indicadores de suma, por ejemplo, de multiplicación, entonces cuando yo desarrolle esa parte, paso a los porcentajes. Estoy poniendo ejemplo, no es porque esté establecido en ese orden. Entonces, bueno, perfectamente. Entonces, se supone que como el proyecto es para un mes, entonces, durante la primera semana, yo introduzco estas primeras partes y ya después que yo los ponga en condiciones de entender los porcentajes con lo que esté establecido antes de los porcentajes, entonces yo comienzo a trabajar en los porcentajes para que puedan entender lo que desde ciencias de la naturaleza también se les va a explicar, y mientras yo estoy pues desarrollando lo previo a los porcentajes, igual ciencias de la naturaleza está conceptualizando sobre alimentación, sobre nutrición, sobre el balance de 80-20 de los alimentos, para que ellos luego puedan entenderlo gráficamente en la segunda semana, cuando matemáticas ya esté en condiciones de masticarles los aprendizajes, los contenidos de porcentajes. Ahí sí, es entrando lo que está antes, y es la parte que quiero dejar bien claro. Si te toca entonces asumir un contenido, debes recogerlo desde el escalón anterior, porque no puedes hacerlo con la multiplicación si todavía no le ha dado lo que está previo, que es la suma y la resta. Entonces, tienes que incluirlo en el proyecto, esos contenidos, sus indicadores de logro, para ir a lo deseable, que es que ellos puedan desarrollar la parte de la multiplicación o los porcentajes en el caso que estamos hablando. Yo voy a hacer estas últimas dos preguntas que yo sé que van a estar por ahí adelantándome. ¿Cómo entran los libros de texto y el libro de registro en la modalidad de planificación por proyecto? ¿Entran perfectamente? No tengo que tener, los libros sirven para ello, o sea, tengo los contenidos ahí, y el registro si está diseñado para yo poder asentar esos resultados y esos procedimientos que estoy utilizando. Excelente, excelente. Primero, esa matriz no solo es para articular, aunque perfectamente es la que se propone, pero si fueses a trabajar unidad, es el mismo procedimiento. Si fuese unidad, sencillamente esta asignatura, las fundamentales a las que tribute esa asignatura, la específica que tomaste, por ejemplo, comprensión oral, si fuese lengua española, y aquí el indicador de logro que vas a calificar, el que está en el registro de grado. Todavía es el registro oficial, no hay otra cosa que no sea esa hasta ahora, por tanto, es tu referencia para trabajar. Si lo cambian mañana, pues sería a partir del cambio. Mientras tanto, trabajamos con lo que oficialmente esté establecido. Contesto, don Julio, igual, culminando ahí, los contenidos, ¿cómo lo describe? Aún sea para no articular de manera independiente de unidad, es la matriz correcta. Sencillamente que ahí, en vez de ser varias asignaturas, varias competencias específicas, varios indicadores de logro, sería una asignatura, una competencia específica, un indicador de logro y los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que te pide el indicador de logro. Con esa misma matriz haces tu planificación de unidad. Si vas a integrar, entonces son varias asignaturas, varias competencias específicas, varios indicadores de logro y contenidos varios de las diferentes asignaturas. Voy entonces, don Julio, con su pregunta. Por eso es que recordemos que el libro lo que tiene es actividades para los contenidos. O sea, yo estoy enseñando a sumar, y en el libro, en la suma, tengo varias actividades de suma para que el estudiante, para que como recurso yo pueda utilizar esas actividades, porque recordemos que en el diseño curricular todo está establecido. Lo que vemos ahí, todo está establecido. El docente no tiene que inventarse nada de eso, porque todo eso está ahí. Sencillamente es copiar y pegar.
¿Dónde entra la expertise del docente? ¿Dónde entra la formación del docente? En diseñar actividades que le den respuesta a esas competencias a través de sus indicadores de logro, utilizando los contenidos como puentes, como mediadores. Entonces, aquí entra el docente, su condición de conocimiento. Aquí entra porque tiene que hacer actividades de aprendizaje que están en los libros. Si tiene libros, están en los libros. Si no tiene libros, tendrá que diseñarlas él, hacerlas él. Más trabajo para el docente, por eso es que el libro es positivo, es bueno, porque en vez de que el docente se ponga a diseñar las actividades, están en los libros, es decir, sí puedo utilizarlo en la página que esté del libro conforme el aprendizaje que estoy desarrollando en el proyecto. Entonces busco las actividades que hay para estos contenidos mediadores que me van a dar, que van a permitir conseguir el aprendizaje y luego calificar el indicador de logro, que es el mínimo evaluable de la competencia. Entonces, sí, don Julio, los libros caben. Registro de grado. Recordemos que aunque hay unas orientaciones para readecuar algunas cosas, para rehacer los registros de grado, aún para poner vigente la adecuación curricular, como nada de eso está vigente, no hay una normativa que sustente nada de eso, lo que hasta ahora, los documentos que sustentan el currículo vigente, porque tienen las ordenanzas que lo ponen, que lo validan y que lo ponen en función, son los diseños curriculares y los registros de grado que tenemos ahora. Por tanto, tienes que trabajar con los indicadores de logro que estás calificando ahora, que utilizas ahora, que están fundamentados en las ordenanzas 0216 y 2217, y utilizar entonces esos indicadores para poder darles respuestas a las competencias, porque eso es lo que está establecido. Lo demás es un ensayo, es un piloto, no un piloto, es una especie de globo de ensayo, de validación para mejorar todo eso, que es bueno, pero hay que hacerlo mejor. Entonces, sí, los registros de grado, el trabajar con estos proyectos, si partiste de las competencias establecidas, de los indicadores establecidos y los contenidos establecidos, al terminar el proyecto, al llegar a la fase de la evaluación, te va a permitir volver entonces al documento oficial, que es el registro de grado, para registrar el tránsito de aprendizaje de los estudiantes, como se describe en el propio documento, y calificarles. Ya termina ahora el 31 de octubre y no tenemos otros registros de grado. Son esos, o sea, termina el primer periodo y estás obligado, según la normativa, según las ordenanzas, a registrar, a asentar, a hacer tu primer registro en el P1 o en la casilla 1 para primaria. Entonces, sí, con los proyectos perfectamente, si lo trabajas de manera organizada como está establecida en la matriz oficial, entonces sí te permite darle respuesta valorativa a esos indicadores de logro del registro. Muy bien. Mire, don Julio, y terminando esto ya, porque en el mismo documento está esta matriz, donde se asume la visión de Sergio Tobón en cuanto a este formato flexible. Pero ¿qué sucede? Y aquí quiero brevemente hacer esta aclaración. Usted no ve contenidos allí porque Sergio Tobón viene de unos contextos en que los diseños curriculares no tienen contenidos. O sea, los docentes están en condiciones de, al ver la competencia que van a desarrollar, como lo hacen los docentes de la modalidad técnico-profesional en el componente técnico, de diseñar, de seleccionar ellos los contenidos, de crear los contenidos, porque están ellos a ese nivel. Entonces, esa matriz que presenta Sergio Tobón, que está allí mismo para que no confunda a muchos estudiantes, a muchos docentes, que dice que es flexible, pero al no tener contenidos no nos cabe a nosotros, porque nuestro currículo, aunque es por competencia, le incluyeron contenidos porque según lo que se dijo en ese momento, todavía los docentes no están en condiciones de crear contenidos ellos. Por tanto, habría que darle la lista de contenidos, o sea, la malla curricular, para que los seleccionen de ahí. Esa matriz de Tobón, de ese formato flexible, es para otros contextos,
donde los diseños curriculares solo tienen las competencias y los aprendizajes no tienen contenidos. El nuestro tiene contenido, por eso la válida para nosotros es esta, la oficial, el formato oficial para planificar por proyecto. Es esa matriz y, retomando esa parte, recoger el proyecto, allí entran las que se puedan entrar, las que te permitan hacerlo. 1, 2, 3. Las demás se trabajan de manera individual, se trabajan por unidad y pues es una de las formas igualitas. Igual, el proyecto tiene la misma jerarquía que la planificación de unidad, que el eje temático, que la unidad de aprendizaje. Por tanto, la priorización que se hace este año es para que el docente la utilice, sepa, haga por lo menos 2 proyectos en el año de esta parte. No tiene que ser con todas las asignaturas, con 2, con 3, con las que entren en ese proyecto y que le permite entonces desarrollar esa habilidad para utilizar esta modalidad de planificación. Don Julio, vuelvo con usted. Muy bien, Rubén, espero que la respuesta me la dé lo más breve posible para poder tener la mayor cantidad de respuestas de las preguntas que nos están haciendo, para así uno poder responder. Dice Clever Amancio, soy de idioma y quiero hacer un proyecto. ¿Qué me aconseja? Él lo puede hacer interdisciplinar o lo puede hacer con lengua española porque son las mismas competencias. Lo puede hacer perfectamente, porque intentar hacerlo con otra asignatura donde no desarrolla, o sea, donde el foco de sus específicas no es desarrollar la competencia comunicativa, se desvincula un poco. Yo le aconsejo de que si es en secundaria, que tienen un cierto dominio ya los muchachos, entonces lo pueda articular con las específicas de lengua española porque son las mismas y tributan a las mismas fundamentales. Si no, lo hace a nivel interno, a nivel de su área interdisciplinar, tomando 2 competencias diferentes, 2 indicadores diferentes de su propia asignatura, con 2 contenidos diferentes y hacer un proyecto que le permita dar respuesta luego a esos 2 indicadores de las 2 competencias diferentes en su registro de grado. Fundamento aritmético. Dice, la estrategia basada en proyecto aplica para primaria, no es vinculante a secundaria. La naturaleza de la estrategia no es vinculante en el área de matemática o es poco probable la integración. Tiene razón, porque matemática tiene un hilo conductor, o sea, unos aprendizajes que tienen que ir previo a los demás, por tanto, no siempre hay que meter matemáticas. Matemáticas es como inglés, que en la mayoría de los casos va a trabajar por unidad o acaso con una integración interdisciplinar. Habrá momentos como los que usted planteó ahorita, ciencias de la naturaleza, con las que tienen más vinculación, o con educación física, que sí, conforme a lo que me toca hacer en matemáticas y en educación física, entonces aquí podemos aprovechar y hacer un proyecto juntos para desarrollar esos aprendizajes juntos, integrados. Sin embargo, el de entrada dice que para secundaria no es vinculante. En sentido general, ¿qué usted dice? Para donde no es vinculante es para primer ciclo por los muchachos, pero en secundaria y en segundo ciclo perfectamente. Si el docente decide trabajar de manera integrada, no es que es obligado. Se sugiere 2 proyectos durante el año, se sugiere de 1 mes, de 2 meses, si puedes, pero si te centras mucho en eso y en la temporalidad, los 3 meses o los 5 que faltan no te van a permitir entonces agotar el resto de los indicadores de logro. Entonces, cuidado allí de que no se nos vaya mucho tiempo en un proyecto abordando 4 o 5 contenidos y dando respuesta a 3 o a 4 indicadores de logro, porque el otro tiempo no nos va a dar para ver lo que falta por hacer. Dice Neri Bourdier, buenos días a todos. Y para trabajar la planificación diaria, también hay que desarrollar todas las asignaturas a integrar en un solo cuaderno. Me refiero al primer ciclo de primaria. Bueno, ya usted habló del primer ciclo de primaria. Sí, o sea, el docente, recordemos que sus actividades, que son para trabajarlas en las clases diarias, le van a dar respuesta al indicador que planificaste, al del registro de grado, que es el que te toca calificar.
Entonces, sí, si planificaste actividades de ciencias de la naturaleza y ciencias sociales, pues tienen actividades diferentes, por tanto tendrás que trabajarlas o sea, integradas, pero tocando ambas orillas del río, porque al final tú estás, es eso, integrando conocimientos, articulándolos, llevándolos de la mano, no trabajándolos de forma independiente. Pero básicamente el segundo ciclo y pues secundaria son los más propensos a esta parte. Sandra Nova dice, ejemplo, alimentos desde naturales, desde matemáticas, cantidad de alimentos, lugar de origen de los alimentos, educación física, beneficio de los alimentos. Los libros son recursos de apoyo. Ella está dando orientaciones también. Sí. Ahí entrarían 4. Sí. Si lo que te toca hacer en cada una de ellas es lo vinculante, porque si algo está para más adelante, no puedes traerlo por los moños. Tienes que dejarlo para otro proyecto o para trabajarlo individual. Julia Custodia nada más tiene que recorrer 25.6 kilómetros para llegar a su escuela, de donde salió. Esa que ella está en Bonao y se fue para Constanza. Ahora está difícil. Dice Luz Victoria Díaz López. Nos saluda y dice, gracias por sus aportaciones. Y los maestros fijos en grado, no trabajamos por proyecto, como es en mi caso, estoy en un sexto. O sea, sí. Habíamos hablado de eso, sí. De que usted nos rotaba. La diferencia es que y repetimos eso breve, como lo que estamos integrando no es a docentes, sino a las asignaturas, como usted las da todas, usted tiene que definir en un proyecto cuáles le entran conforme lo que usted identificó para realizar y hacer su proyecto de las que les toque hacer, las demás, usted misma planificarla, pero de manera independiente por unidad. Dice Joanna Reyes, dice, es importante que el maestro sepa que la situación problemática debe ser del interés de los alumnos para que el proyecto logre los propósitos. Excelente, porque es una situación significativa de aprendizaje, como la describe, que no es que parte, es que sea interesante. Sí, no es que a ellos les interesa volar chichigua. Ah, pues voy a hacer un proyecto de volar chichigua. Sí, pero eso no es vinculante con el rigor curricular. Eso no me sirve para nada en lo que me toca hacer. No, me toca hacer esto y como a ellos les interesa volar chichigua, yo diseño algo, redacto algo que me vincule lo que tengo que hacer con lo que a ellos les interesa. No puedo partir de que les interesa algo e irme por ahí. Mire, don Rubén, yo creo que este país debe de rendirle tributo a un profesor de origen cubano, pero nacionalizado dominicano, el profesor Manuel Amado Morejón, que diseñó aquí una maestría en tecnología educativa. Nosotros, en una de esas asignaturas, hicimos el siguiente trabajo. Yo le he dicho 3 ocasiones. Éramos 3. 2 compañeros estaban exponiendo ante los otros sobre la suma y la resta, la multiplicación. Estaban trabajando esas operaciones fundamentales. Mientras en ellos exponían, yo estaba con unos papelitos tirándolo al zafacón. Y entonces los compañeros se preguntaban, ¿pero qué es lo que están haciendo? Al final de cuentas preguntamos qué se hacía conmigo. La mayoría de mis compañeros decían que había que sacarme del curso porque yo lo que estaba era molestando. ¿Y qué era el mensaje que nosotros estábamos enviando? Que teníamos que integrar, en este caso, la educación física, el deporte, en el área de baloncesto, integrarla para que a mí me interesara. Porque yo lo que era un enfermo con el baloncesto. A mí, ¿qué me importa a mí matemática? Yo no voy a utilizar eso. Es lo que piensan algunos de los muchachos que practican algún deporte. Sin embargo, a final de cuentas, entonces le hicimos el resumen. Cuando Julio tiró 3 papelitos, que lo hizo desde esta butaca más cerca, y le pusimos abajo un 2, era porque cada vez que metía uno en el canasto, en el zafacón, valía 2 puntos. Y luego cuando se cambió de butaca a molestar, decían los otros, y a tirar los papelitos, cada uno de esos que metía, ¿cuánto valían? 3.
lo de baloncesto, a corta distancia 2, a larga distancia 3, punto. Entonces luego sacamos los papelitos, 5 de a 2 y lo sumamos 1 a 1, o 5 por 2, tanto de 3, lo sumamos a 3 y luego lo multiplicamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me estaban dando matemáticas, pero a mí eso no me interesa para nada. ¿Qué es lo que me interesaba a mí? El baloncesto. El baloncesto. Si hubiese un proyecto que me integre la matemática con la educación física, en este caso, con esa área de la educación física, entonces yo también estuviera mucho más interesado. Claro que sí. Por eso esa situación de aprendizaje va a partir, a usted le interesa el baloncesto y yo tengo que dar matemáticas, puedo utilizar su interés porque, insisto, página 102 dice que eso se usa como apoyo. Me apoyo en lo que a usted le interesa y hago lo que me toca hacer, lo que corresponde hacer en el área asignada. Bueno, don Rubén, ahí tenemos unas lluvias de preguntas que no la vamos a poder, va a tener que contestarla hoy o en el próximo programa. Apúntela para que la contestemos muchas de ellas el lunes en Hablan los Educadores y debemos decirle que vamos a continuar en los próximos días con este tema que les llama tanto la atención a los amigos y amigos que han estado solicitando algún tipo de orientación en estos momentos sobre estos tipos de planificación. Este programa lo vamos a repetir esta noche en Hablan los Educadores también, para que sigan orientando a los maestros y a la maestra del país. ¿Algo más, don Rubén, que agregar? No a agradecerle a usted y a los amigos televidentes, a la gente que distingue este programa e invitarles para que esta noche estén con nosotros y durante toda la semana en Despertando al Magisterio y Hablan los Educadores. Sí, mira, no puedo irme del programa sin saludar a este maestro, porque mire, me daría pena que él me escribió tan temprano, don Rubén, incluso que hoy que salimos hasta un poco más tarde que todos los días. Cogió el sueño. No, yo estaba temprano. A Stanley Florentino, que a las 6:20 ya estaba escribiendo en el chat, igual que Mario Heredia, que a las 6:28 ya estaban escribiendo en el chat de este espacio de Despertando al Magisterio y de Hablan los Educadores. Tenemos esa fidelidad de los amigos que nos esperan día tras día y que, vuelvo y repito, son los que nos comprometen a que nosotros tengamos que estar ahí al pie del cañón para poder darle las orientaciones en la medida de nuestras posibilidades. Así es. Gracias, don Rubén. Feliz resto del día para usted y para todos los que estuvieron conectados con nosotros. Nos vemos mañana en otra versión más de Despertar